Bueno, y vamos a arrancar con el tema de hoy, que es la salvación. Es Jesús mi Salvador, o Jesús mi único Salvador, diría yo, ¿no? Entonces, en primer lugar, podíamos ver la cita bíblica de Juan 3:16, que dice: porque amó tanto Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que no perezcamos y tengamos vida eterna. ¿No? Qué importante es esto, ¿no? Porque Jesús no quiere que ninguno nos perdamos, quiere que todos nos salvemos. ¿Y para qué? Para que tengamos vida eterna. El Papa Francisco, en su Evangelii Gaudium, no sé si lo han escuchado, es hermoso lo que ha escrito el Papa Francisco, y dice: quienes se dejan salvar por Dios se liberan del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, del miedo y la soledad. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Jesús es siempre el Salvador. Qué hermoso esto que ha dicho o ha escrito el Papa Francisco. Porque cuando nos sentimos salvos, cuando sentimos que Jesús nos acompaña, nos protege, todo ese alimento, toda esa tristeza, toda esa soledad, a lo mejor no desaparece, pero está Jesús acompañándonos y es diferente. Dios mandó a su Hijo único porque veía que el mundo se estaba perdiendo en el pecado, que no era suficiente el sacrificio del cordero, ¿no? De los corderos que hacían, ¿no? Sacrificaban corderos y holocaustos a Dios, pero eso no era suficiente para subsanar el pecado de la humanidad. Entonces ahí Dios, con su inmenso amor, decide mandar a su propio Hijo, que desde el vamos estaba, esta salvación estaba desde el vamos, ¿no? Porque ya viene de los profetas, de Isaías, de Jeremías. Esos profetas ya habían anunciado esta Trinidad, ¿no? Y Jesús decide mandar. Dios decide mandar a Jesús, ¿no? Y lo manda por amor, porque veía que el pecado se estaba haciendo carne en la gente. Entonces vio y digo: ¿qué hago? Habrá dicho Dios, ¿no? Si yo amo tanto al hombre que yo mismo creé, voy a mandar a Jesús. Y lo manda. Y Jesús, claro que se tiene que hacer hombre, se tiene que encarnar, y se encarnó en María, ¿no? María, la gran herramienta que también usó Dios, que usó el Espíritu Santo para que Jesús viniera al mundo. ¿Y para qué vino Jesús? Porque dice: para que no perezcamos, dice Dios, ¿no? Para que no perezcan. Porque claro, cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos una creencia en la vida eterna, todo es efímero, porque pasamos tormentas, soledades, cosas, sufrimientos diarios, y morimos también. Pero no es lo mismo con la perspectiva de Dios o de Jesús como nuestro Salvador, porque el que acepta a Jesús como su Salvador, su vida cambia, y la perspectiva y los ojos se convierten en ojos espirituales. Espirituales para ver otra cosa, para ver amor, para cambiar la vida, para transformar nuestras vidas. Porque
Porque ¿saben qué? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino a dar vida. Y vino a dar vida y vino a dar la salvación, que es una gracia, ¿no? La salvación es gratuita. La salvación es algo que no merecemos, pero que es iniciativa de Dios. Desde el vamos es iniciativa de Dios. Y Jesús viene a darnos esa salvación. Ya el enemigo no nos va a poder acusar, no nos va a poder apuntar con el dedo, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, porque Jesús ya pagó con su sangre en la cruz. Como dice Miqueas 7:19, ya no hay quien nos acuse ante Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Yo no sé la historia de cada uno de ustedes, pero conozco un poco la mía, ¿no? Conozco un poco, no, la conozco bien. Y cada uno tenemos una historia que contar, nuestra experiencia de vida, ¿no? Y yo tuve una muy fuerte con Dios, porque en un momento de mi vida, cuando tenía alrededor de 30 años, hace un ratito, ¿no? Como 30 y pico de años, me había tomado una gran depresión. Sentía que todo el mundo me había dejado de lado. Sentía que no podía llevar adelante mi familia, que tengo 3 hijos y una esposa, por supuesto. Y todo se había vuelto oscuro para mí. Entonces, como hacen los que no pueden más, buscan una salida, la puerta del suicidio, ¿no? Una puerta que nunca hay que tocar. Pero había decidido abrirla. Y la abrí pensando que, bueno, así yo voy a solucionar todos mis problemas. Que se arregle mi familia, que se arregle. Yo no quiero saber más nada. No quiero vivir más. La tristeza y la depresión es complicada. Y como los que no pueden más, busqué esa puerta. Así que un buen día, como yo soy de Pringles, mi familia es de Pringles, mi esposa es de Pringles, y siempre fui con ellos a todos lados, pero ese día decidí que ellos fueran solos y yo me quedaba, ¿no? Con la decisión firme de terminar con mi vida. Y en el momento que estaba pensando la manera y cómo hacerlo, siento que golpean mi puerta, la puerta de mi casa, y era un sacerdote, era el padre Rubén del Pie, y dice, mira, vengo de parte de Tito. Tito era mi amigo. Dice que necesitamos a alguien que toque la guitarra allá en San Pantaleón, que hay un grupo, qué sé yo, ¿viste? Y yo digo, pero como para guitarra estoy yo, ¿no? Y me insistió tanto que no sé por qué, ¿no? Anoté la guitarra y lo seguí. Y cuando vine acá, que todavía no había pisos, estaba recién construyéndose el templo, el altar todavía no tenía todo el mármol, y había una rueda así de personas que estaban así, un poco loquitos, ¿no? Y sentí que el Espíritu Santo me tocó, ¿no? Sentí que algo había entrado en mí, ¿no? Todavía no sabía ni qué era el Espíritu Santo, ¿no? Y luego empecé a llorar y llorar y llorar.
Y de repente empecé a cambiar la visión de las cosas, ¿no? De repente vi una salida, vi que había una especie de libertad, ¿no? Que todavía no la tenía muy clara, no entendía mucho lo que me pasaba. Y después me fui a mi casa, ¿no? Me fui a mi casa, agarré la guitarra, empecé a componer cosas a Dios, así inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y compuse mucha música para Dios. Y tal es así que dejé de abandonar. Yo era profesional cantando folclore, había ido a Cosquín, había tenido una cierta trascendencia, ¿no? Pero eso no me había llenado, nadie me había llenado. Entonces sentí que Jesús me había tocado, Jesús había tocado mi corazón. Y ahí después me explicó algunas hermanas que estaban ahí, ¿no? Que era el Espíritu Santo el que me había tocado, etcétera, etcétera. Entonces mi vida cambió, mi vida se transformó en una alabanza permanente. Y desde que tomé ese camino no abandoné ni un solo día. Haber estado en otros templos, en otras iglesias, pero nunca abandoné el camino. ¿Por qué? Porque sentí que Jesús me había salvado. Seguramente ustedes también tendrán historias que contar, ¿no? De cómo nos salvó Jesús. Y cuando uno acepta a Jesús como su único Salvador, por eso digo, la vida nuestra se empieza a transformar. Si yo no siento que en la tristeza, en la soledad, en la tormenta, en la mala economía y en todo lo que me pasa a diario, me sigo aplacando, me caigo, es porque aún no he aceptado a Jesús como mi Salvador. Aún no he aceptado que Jesús me rescate. Por eso, querido hermano, hermana que estás escuchando esta noche, es para pensar y aceptar sinceramente y de verdad en nuestro corazón que Jesús es nuestro Salvador. Dice Juan 3:16, vamos a citar a Juan 3:16 nuevamente. El Hijo ha venido para que el que crea en Él, tenga vida eterna. Por eso digo que cambia la perspectiva, ¿no? Cuando uno acepta a Jesús como nuestro único Salvador, ya no morimos por morir nada más. Ya no nos comen los gusanos en una tumba. Ya hay otra visión de la muerte. Trabajamos para la vida eterna cuando Jesús nos toca. Todo el que invoque al Señor se salvará. Esto está en Romanos 10:13. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús para salvarse, ¿no? Podemos dar muchos ejemplos de salvación en la Biblia, ¿no? Pero Jesús no solamente nos salva en la cruz, también nos salva en la resurrección. Fíjense que vamos a citar aquí a los discípulos de Emaús, ¿no? Que está en Lucas 24:13. Los discípulos de Emaús que venían tristes, ¿no? Caminando, todos lo conocen, cuál es la historia. Venían tristes caminando, venían agobiados, entristecidos. ¿Por qué? Porque su profeta en el cual él creía había muerto. Y todos estaban así, los apóstoles, los discípulos. Todos estaban así entristecidos porque su profeta, su maestro, su pastor
había muerto. Quiere decir que muy poco habían entendido de lo que Jesús les había enseñado. Pero aquellos peregrinos de Maús les gustó lo que Jesús les decía, aunque todavía no lo habían reconocido. Entonces los invitaron a la casa. Qué lindo es cuando uno reconoce a Jesús como nuestro Salvador, invitarlo a nuestra casa, sentarlo a nuestra mesa con nuestra familia, cenar con Jesús, porque sabemos que a través nuestro también se está salvando a nuestros seres amados. Entonces, estos discípulos, estos peregrinos de Emaús lo llevan a Jesús en la casa. ¿Y dónde se dan cuenta que es Jesús? Hay aquí un movimiento eucarístico, ¿no? Donde parte el pan, ¿no? Por eso, queridos hermanos, cuando vamos a la Eucaristía, ahí está Jesús vivo, salvándonos de todo, salvándonos de la tristeza, de la tormenta, de los vicios, del pecado. Y tenemos otros ejemplos también, la mujer adúltera, ¿no? Un lindo texto también de Juan 8, que está en Juan 8 del 3 al 11, que habla de esa mujer, también todos la conocen, ¿no? Esa mujer que era considerada una prostituta y la iban a lapidar, porque en aquella época se mataba a piedrazos a las mujeres, ¿no? Que hacían este tipo de cosas. Y los fariseos lo pinchaban a Jesús. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿La matamos? ¿No la matamos? ¿Qué hacemos, Jesús? Jesús tranquilamente escribía en tierra, ¿no? Y bueno, dice, el que esté libre del pecado que arroje la primera piedra, pero claro, medio pueblo se había acostado con ella. ¿Quién iba a tirar la piedra? Nadie, ¿no? Yo tampoco te condeno, dijo Jesús, la salvó en ese momento. La salvó, la liberó de su pecado. Vete y no peques más. Qué maravilla lo que hace Jesús, ¿no? Otra persona salvada por Jesús, otra mujer salvada por Jesús. Aquella mujer seguramente está disfrutando del cielo, porque Jesús la salvó. A ver si nos acordamos, Alba, un poquito de esta canción. Y fue en el templo un día cuando Jesús enseñaba, cuando fariseos y escribas hasta una me mostraban. Maestro, esta mujer fue sorprendida pecando. Moisés anunció apedrearla. Dinos tú qué estás pensando. Moisés ordenó apedrearla. Dinos tú qué estás pensando. El que no tenga pecado, arroje la primera piedra, dijo Jesús sin demora, y se fueron retirando. Bueno, qué linda esta alabanza que nos recuerda este texto bíblico de la mujer adúltera. Y también tenemos otros tantos, ¿no?, que podemos seguir tocando. Zaqueo, un recaudador de impuestos, ¿no?, un corrupto, que además de extorsionar a la gente con los impuestos, se quedaba con algo, ¿no? Como acostumbran hacer algunos políticos de hoy también, ¿no?
Y Zaqueo sentía que lo tenía todo, porque tenía dinero, había agarrado el canuto ya, ¿no? Como decimos normalmente. O sea, que tenía la pava echada, como decimos, ¿no? Sin embargo, su corazón estaba vacío. Y cuando vio que Jesús pasaba entre la gente caminando, sintió algo como un imán, sintió con Jesús, ¿no? Sintió que podía cambiar su vida con Jesús. Entonces se sube ahí al sicomoro, dice la palabra, ¿no? Y se sube al árbol para que Jesús lo vea. Y Jesús lo vio. ¿Y qué hizo? Lo sanó, lo salvó. Lo salvó, fue a su casa, también como los discípulos de Maús. ¿Y él después qué hizo? Bueno, repartió sus bienes a quien había defraudado. ¿Y qué hizo? Aceptó a Jesús como su Salvador. Y también lo salvó. Y podemos seguir mencionando cantidad de personajes bíblicos salvados por Jesús. Jesús entraba a Jericó y lo seguía la muchedumbre. Unos oraban, otros reían, otros gozaban, regocijaban. Pero había alguien que no entendía, que no podía llegar a ver. Era pequeño y aunque era rico, él no podía aún entender. Pero trepó a su alma impura y allí Jesús lo pudo ver. Le dio sus bienes a muchos pobres y a quien defraudó, él lo premió. Siguió a Jesús, se enamoró y desde entonces sembró el amor. El Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Hermosa historia la de Zaqueo, ¿no? Pero bueno, también podemos nombrar a Lucas 23, ¿no? El ladrón, los dos ladrones, los dos delincuentes que estaban a un costado y al lado de Jesús, ¿no? El ladrón arrepentido. Que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando sucede esto, ¿no? Que nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando entregamos todo esto a Jesús, como bien explicaba nuestra hermana Angélica, sucede eso, ¿no?
la liberación y empezamos a vivir acá parte del paraíso que nos espera en la vida eterna. Porque la Biblia no nos ofrece la felicidad, o sea, nos da parte de la felicidad. Podemos tener momentos buenos y momentos malos, ¿no? O no tan buenos, digamos. Pero lo que sí nos ofrece es la salvación. Por eso, querido hermano, hermana que estás esta noche, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por esa salvación. Jesús, poderoso de Israel, te pedimos esta noche que entres en nuestro corazón, que nos des esa fuerza que solo tú puedes dar, que nadie la puede dar, que el hombre no la puede dar, porque tú eres la única solución a nuestra vida. Tú eres el único Salvador de nuestra vida. Por eso, Jesús, esta noche pongo en tus manos mi vida, mi corazón está en tus manos. Pongo mi vida, pongo mi historia. Una historia que a lo mejor fue triste, a lo mejor fue complicada. Pero yo quiero salvarme, Jesús. Por eso quiero cerrar para siempre esa herida que quedó ahí dando vueltas, porque quiero sentirme salvo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Sí, Jesús, queremos más de ti esta noche para irnos llenos de alegría, de gozo, de saber que un Dios tan grande como tú nos mira, nos contempla, nos ofrece la mano cálida y nos dice: vení que quiero salvarte, vení que quiero sacarte de la tormenta, vení que quiero hacerte hombre nuevo. Vení, te dice Jesús esta noche. Aceptame, pero de verdad como tu único Salvador. Para que tu vida cambie, se transforme. Para que puedas ir a tu casa a regalar alegría, a compartir amor con los seres que amas. Para que cuando te vayas de aquí puedas decirle a tu esposa, a tu hijo, a tu hija: te amo, te quiero. Que a lo mejor hace mucho que no le decís, o a lo mejor tu corazón está bloqueado e impedido de decir estas palabras amorosas. Vení, te dice Jesús. Vení que quiero salvarte. Vení que no te quiero más triste. No te quiero ver más agachado. Te quiero como águila, levantando vuelo sobre las cumbres altas, levantando vuelo sobre cualquier obstáculo que se presente en tu vida. Vení, te dice Jesús.
Abrime tu corazón de verdad. Aceptame como tu Salvador. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Qué lindo, Jesús, sentirte esta noche, entrando al corazón, iluminando cada lugar oscuro y dándonos esa fuerza, esa alegría, ese gozo de sentirnos liberados por ti, rompiendo cualquier cadena que nos ata a cualquier tipo de esclavitud, a los vicios, a los malos pensamientos, al rencor, a la falta de perdón. Qué bueno es, Jesús, sentirte que tú nos estás sanando de todo eso esta noche. Todo porque te abrimos el corazón y te aceptamos como único Salvador de nuestra vida. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más y más de Él. Te damos gracias, Señor, porque estás sanando, porque has sanado ya muchas cosas esta noche, porque te hemos aceptado, porque hemos abandonado nuestro propio trono para que tú te sientes en él. Hermosa es tu presencia, Jesús. Hermoso es tu calor esta noche. Qué bueno es sentirte. Qué bueno es sentir que alguien nos salva y nos salva de todo. Gracias, Jesús. Gracias por darnos esta noche, por regalarnos tu amor, tu presencia. Gracias, Jesús, porque no nos iremos de aquí igual que como venimos. Vamos a irnos diferentes, transformados, llenos de alegría, de gozo, para compartirlo con los seres que amamos en nuestros hogares. Queridos hermanos, que ese amor de Jesús esta noche quede sellado con un verdadero abrazo de hermanos.